Bienvenidos, mi nombre es Sandra Patricia Garcés, soy oncomatóloga pediatra y magíster en epidemiología. El tema de hoy es síndrome hemorragíparo en la infancia. ¿Cuál es la definición de síndrome hemorragíparo? Es una alteración de los mecanismos homeostáticos indispensables para que la sangre permanezca en el lecho vascular. Tenemos varios eventos implicados en esto, la hemostasia y la fibrinolisis. Los mecanismos de la hemostasia. Recordemos que hay unos mecanismos primarios y unos mecanismos secundarios. Los mecanismos primarios son los vasculares, la vasoconstricción y los plaquetarios. Y los mecanismos secundarios, los factores de la coagulación. ¿Cuáles son los mecanismos vasculares en la hemostasia? Mirando tenemos arterias y venas. Las arterias tienen cierta capacidad de vasoconstricir, mientras que las venas no. Entonces eso es importante cuando estamos ante una alteración a nivel endotelial, donde a nivel de las arterias vamos a tener una mayor vasoconstricción que a nivel de las venas. Cuando tenemos una lesión endotelial vamos a tener una exposición de un colágeno y va a haber una vasoconstricción. Esa vasoconstricción está mediada por espasmos miogénicos y es el resultado de ciertos factores humorales, como el tromboxano A2. ¿Cuáles son los factores plaquetarios? Recordemos que las plaquetas se vienen a adherir cuando existe una lesión endotelial al colágeno que está expuesto. Al haber una adherencia plaquetaria, vamos a seguir una agregación plaquetaria, la cual se lleva por medio de los receptores de las plaquetas. Posteriormente vamos a tener una secreción plaquetaria y vamos a tener una contracción plaquetaria. Mecanismos de secreción plaquetaria. Tenemos que las plaquetas tienen ciertos gránulos, que son los gránulos alfa, los gránulos densos y los gránulos lisosomales. Los gránulos alfa tienen ciertas sustancias que son importantes en la coagulación. Tenemos el fibrinógeno, el factor 5, el factor de von Willebrand, que son importantes en la cascada de la coagulación. Los gránulos densos tienen serotonina y calcio y ADP, que viene a fomentar la agregación plaquetaria, y los gránulos lisosomales, que son los encargados de la lisis plaquetaria. Hablando de la segunda parte, que son los factores de la coagulación. Esta era la vía intrínseca y la vía extrínseca, como muchos de nosotros aprendimos la cascada de coagulación. Pero ya sabemos que esta cascada fue reevaluada. ¿Por qué se reevaluó? Porque si teníamos dos vías, una intrínseca y una extrínseca, lo que se esperaba era que si una vía no existiera, la otra fuera capaz de compensar, y esto no pasaba. Los déficits de factor 12, que es el que empezaba la vía intrínseca, no sangran, entonces era como irregular, porque el que empieza la vía intrínseca de la coagulación, si está deficitario, no produce un síndrome hemorragíparo. Todas estas cosas hizo que se reevaluara la cascada de coagulación y en este momento hablamos de un modelo celular de la coagulación. En el modelo celular tenemos una fase de iniciación, una amplificación y una propagación. Esto es un círculo donde alguno de los eslabones que no esté en esta cadena va a hacer que nuestro paciente presente un síndrome hemorragíparo. Si ven, el factor 12 ya no está implicado en esta cascada celular, pero todos sabemos que existe y es activado por la trombina y viene a activar fibrinolisis. ¿Cuál es la cascada de coagulación celular?
Entonces el modelo celular empieza con un daño a nivel endotelial. Este daño a nivel endotelial va a tener una liberación de factor tisular. Este factor tisular se viene a unir al factor 7 y lo va a activar, es el factor 7 activado. Ese factor tisular y factor 7 activado vienen a activar factor 10 a factor 10 activado. Esta pequeña cantidad de factor 10 activado va a generar un paso de protrombina a trombina en pequeñas cantidades. Y por otro lado, este factor 7 activado y el factor tisular vienen a activar factor 9. En la fase de amplificación tenemos que esta pequeña cantidad de trombina que se ha generado nos va a generar activación de los otros factores de la coagulación. Nos va a activar la plaqueta, los fosfolípidos de membrana, nos va a hacer que ese factor 8 se libere del factor de von Willebrand y se convierta en factor 8 activado. Vamos a activar el factor 5, vamos a activar el factor 11 que luego nos va a producir más activación de factor 9 y estamos listos para ir a la siguiente fase que es la propagación. En la propagación ya tenemos todos los factores activados, tenemos una plaqueta activada y en esta fase ¿qué va a pasar? Vamos a tener un factor 10 que se va a activar por medio de un factor 9 y un factor 8 activados. Este factor 10 activado se va a unir a un factor 5 activado y nos va a generar el paso de protrombina a trombina. Esta trombina nos va a activar factor 13 que es necesario para la estabilización de la fibrina, nos va a activar factor 12 que como ya mencionamos es importante para la fibrinolisis. Esta cantidad de trombina nos viene a producir el paso de fibrinógeno a fibrina y eso nos va a establecer la malla que nos va a estabilizar ese coágulo plaquetario que fue el que hicimos en la primera fase de la coagulación. Ya repasando cómo es la coagulación normal, vamos a hablar un poco del síndrome hemorragíparo, cómo hacemos el diagnóstico y cuáles son los laboratorios que tenemos que ver. El diagnóstico tenemos, como en todo en pediatría, tenemos que tener una muy buena historia clínica, tenemos que evaluar todos los antecedentes familiares y personales de nuestro paciente, establecer si existe algún síndrome hemorragíparo en la familia, establecer si existe una historia de sangrado, si ese niño le sangró el ombliguito cuando se le cayó, si ese paciente tuvo algún sangrado con las vacunas, si presentó hematomas cuando empezó a gatear, si ha tenido sangrados con la caída de sus dientes, si ha tenido sangrados cuando le han sacado sangre o le han tomado alguna muestra, si viene lleno de morados o equimosis que no tienen una causa clara o que la madre refiera que los equimosis o los morados son más grandes a lo que uno esperaría con el trauma que presentó nuestro paciente. Todo eso lo tenemos que revisar en la historia clínica y hacer un muy buen examen físico para ver qué encontramos, petequias, equimosis, hematomas, hemartrosis, qué signos de sangrado podemos encontrar en nuestros pacientes y después vamos a hacer, de acuerdo a lo que pensemos, unas pruebas diagnósticas o unas pruebas de laboratorio. En el laboratorio siempre nosotros dividimos el síndrome hemorragíparo en purpúrico y lo dividimos en hemorragíparo. Cuando tenemos un síndrome purpúrico lo que encontramos en el paciente son petequias y equimosis. Eso nos ayuda en el examen físico a pensar que estamos ante un síndrome purpúrico. Y vamos a solicitar un cuadro hemático, un conteo plaquetario y un frotis de sangre periférica. Podemos hacer unas pruebas de fragilidad capilar para ver qué tanto ese paciente tiene frágiles esos capilares y podemos explicar por esto el sangrado. En algunas partes donde tenemos acceso podemos hacer un tiempo de sangría con un PFA. Este es un equipo que nos mide qué tanto están funcionando las plaquetas. Es un tamizaje que nos hace.
Y si ya pensamos que nuestro paciente pueda tener alguna alteración en la función plaquetaria, podemos realizar una agregación plaquetaria y unas pruebas de adhesión plaquetaria. Y cuando pensamos que nuestro paciente pueda tener alguna alteración en los gránulos de esas plaquetas, en algunas ocasiones nos vemos evocados a solicitar una microscopía electrónica. Cuando pensamos en que nuestro paciente tiene un síndrome hemorragíparo, que clínicamente está caracterizado por hematomas, sangrados, hemartrosis, esos pacientes vamos a solicitar un PT y un PTT, que son nuestras pruebas de coagulación. Recordemos que un PT normal es hasta 3 segundos más del control del día y un PTT normal hasta 6 segundos del control del día. Cuando tenemos alteraciones a nivel del PTT sobre todo y nuestro paciente no tenemos una clara historia de sangrado, vamos a evaluar un PTT cruzado. El PTT cruzado lo que hace es mezclar plasma del paciente con un plasma normal. Al corregir este PTT, pensamos que nuestro paciente puede tener un defecto en la coagulación, pero si nuestro PTT no corrige al realizar el PTT cruzado, podemos pensar que nuestro paciente tiene inhibidores de la coagulación, como son los antifosfolípidos, los anticoagulantes lúpicos, las anticardiolipinas, y tenemos que enfocar a nuestro paciente con otro diagnóstico. Cuando ya tenemos claro que nuestro paciente pueda tener alguna alteración en la coagulación, algunas veces el tiempo de trombina nos puede servir para diferenciar entre efectos de factor 10 y defectos de fibrinógeno. Pero muchas veces lo que hacemos inicialmente es realizar una dosificación de factores que nos va a dar un diagnóstico más preciso. Algunas veces la medición de los productos de degradación del fibrinógeno nos puede servir para evaluar qué tanto está funcionando esa fibrinólisis. Enfoque diagnóstico. Usualmente podemos dividir entre un síndrome purpúrico y un síndrome hemorragíparo, pero en algunas ocasiones no vamos a poder hacer esta delimitación y vamos a hacer simplemente el diagnóstico de un síndrome hemorragíparo en general. Cuando podemos hacer la diferenciación, cuando tenemos un síndrome purpúrico podemos tener alteración de las petequias o alteraciones vasculares. Cuando tenemos un síndrome hemorragíparo podemos tener alteraciones de los factores de la coagulación o alteraciones de la fibrinólisis. Cuando tenemos alteraciones vasculares pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Las alteraciones congénitas son el Marfan, Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta, pseudosoma elástico. Todas estas son alteraciones donde esa pared vascular, el colágeno, se va a ver envuelto o involucrada. Cuando tenemos una alteración a nivel de síndromes adquiridos, tenemos vasculitis y algo que ya nosotros no vemos, pero que antes se veía, que era el escorbuto, el déficit de la vitamina C. Alteraciones plaquetarias pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cualitativas es por alteración en la función de las plaquetas. Las cuantitativas tenemos que evaluar por qué existe esta trombocitopenia. Las plaquetas están disminuidas, ¿por qué? Porque se están consumiendo en una CID, un síndrome hemolítico urémico, se están secuestrando, un Casabat-Merritt, un hiperesplenismo, no se están produciendo una anemia plástica, un reemplazo medular, una leucemia, o se están destruyendo en la PTI, que es la producción de anticuerpos contra las plaquetas. Cuando veamos que las alteraciones de las plaquetas pueden ser cualitativas, tenemos que pensar, tenemos alteraciones a nivel de la adhesión plaquetaria y la agregación, una enfermedad de von Willebrand, un Bernard-Soulier, tenemos alteraciones a nivel de la contracción, una trombastenia de Glassman, o tenemos enfermedad de gránulos, que pueden ser el Wiskott-Aldrich, el Chiari-Higazi, el Kermansky-Pulack o una plaqueta gris. A nivel de la segunda parte de los factores de coagulación, vamos a evaluar los valores de nuestros tiempos de coagulación. Entonces tenemos TP y TPT. Si tenemos un TP normal con un TPT alterado, podemos tener defectos de factor 8, 9, 11, 12 o von Willebrand. Si nuestro PT está normal con un PT alterado, podemos tener defectos de factor 7. Y si tenemos un PT y un PTT prolongados, vamos a tener defectos de factor 5, 10, 2, fibrinógenos, alteraciones de cumarínicos o anticoagulantes. Resumiendo, cuando nos enfrentamos ante un paciente con un síndrome hemorragíparo, cuando no sabemos si es un síndrome purpúrico o un síndrome hemorragíparo, no se puede hacer esa diferenciación, entonces vamos a evaluar PT, PTT y cuadro hemático todos al tiempo. ¿Qué escenarios podemos tener? Podemos tener un PTT prolongado
Con PT y cuadro hemático normal, en ese caso podemos tener un déficit congénito o adquirido de factor 7. Si tenemos un PT normal con un PTT prolongado y un cuadro hemático normal, podemos tener defectos de factor 8, 9, 11, 12 y von Willebrand. Cuando podemos tener un PTT prolongado, un PT prolongado y un cuadro hemático normal, vamos a tener defectos de factor 5, 10, 2 o fibrinógeno. Cuando tenemos todo normal, PT normal, PTT normal y cuadro hemático normal, podemos tener defectos de factor 13, alteraciones de función plaquetaria, lo que mencionamos previamente, Bernard-Soulier, trombastenia de Glassman, alteraciones en la fibrinolisis, sobre todo en los inhibidores de la fibrinolisis. La fibrinolisis tiene que tener unos inhibidores para que se controle. Si tenemos alteración de estos inhibidores, como son el PAI-1 y el PAI-2, nuestro paciente puede tener una fibrinolisis no controlada y generar un síndrome hemorragíparo. Y también podemos tener alteraciones vasculares, como vimos, las enfermedades que nos alteran el colágeno. Cuando tenemos PT prolongado, PTT prolongado y cuadro hemático con plaquetas disminuidas, estamos ante una CID. Y cuando tenemos cuadro hemático alterado o con trombocitopenia con tiempos de coagulación normal, lo que vamos a tener es una trombocitopenia que puede ser primaria o puede ser secundaria. Trombocitopenia, como vimos previamente, entonces puede ser primaria o puede ser secundaria. La trombocitopenia primaria es la congénita y la secundaria la que se da por destrucción, no producción, secuestro o consumo. Ese es un cuadro que nos ayuda a evaluar cómo son las trombocitopenias congénitas. Cuando nosotros nos enfrentamos a una trombocitopenia congénita, debemos ver el valor medio plaquetario, el tamaño de las plaquetas, si tienen microplaquetas, normoplaquetas o macroplaquetas. Si tenemos microplaquetas, lo que más vemos es enfermedad, un síndrome que se llama Wiskott-Aldrich, que es una inmunodeficiencia que está asociada a lesiones cutáneas, a dermatitis seborreica y a inmunodeficiencia en nuestros pacientes. Cuando tenemos plaquetas normales, las enfermedades más comunes son una trombocitopenia megacariocítica, que son pacientes que no tienen línea megacariocítica en su médula ósea y tienen una trombocitopenia desde el nacimiento, o el síndrome de TAR, que es una ausencia de radio asociada a trombocitopenia. Cuando tenemos unas macroplaquetas, aquí tenemos una gran cantidad de síndromes. Los más comunes son el síndrome de Bernard-Soulier, que es alterado una función plaquetaria. Podemos también tener en este grupo de pacientes, los pacientes con trombocitopenia del Mediterráneo, con McHale, con el síndrome de Epstein. Para poder realizar como estos diagnósticos claros, nos toca hacer un panel genético y un estudio de trombocitopenia congénita para confirmar estos diagnósticos que estamos pensando. Bueno, y la trombocitopenia secundaria, ya vemos que lo que más vemos en pediatría es la púrpura trombocitopénica inmunológica, entonces vamos a hacer una pequeña revisión de este tema. La púrpura trombocitopénica inmunológica o PTI o púrpura trombocitopénica idiopática, como se mencionaba anteriormente. Tenemos una prevalencia de 5 por cada 100.000 niños, no tiene preferencias por grupos étnicos, la edad de diagnóstico es 2 a 10 años, donde tenemos más prevalencia entre los 3 y los 5 años. Digamos que en los países donde hay estaciones el invierno se ve más y no hay ninguna predilección por el sexo de los pacientes. Tenemos una clasificación para esta PTI, que es recién diagnosticada cuando tiene menos de 3 meses, persistente cuando va de 3 a 6 meses y crónica cuando tiene más de 12 meses. Anteriormente la llamamos aguda o crónica o recurrente, pero digamos que ahora la clasificación que se está utilizando es esta. ¿Cuál es la fisiopatología de esa PTI? Tenemos unos anticuerpos que van contra plaquetas y contra megacariocitos y una citotoxicidad que es mediada por células T que también va contra megacariocitos y contra plaquetas. No es solamente contra las plaquetas, sino que esos megacariocitos también se ven involucrados. Esta es la gráfica que casi todos hemos visto cuando hablamos de fisiopatología de PTI.
tenemos un gatillo que no se sabe cuál es en muchos de los pacientes. Este gatillo hace que las células empiecen a producir unos anticuerpos. Estas células B produzcan unos anticuerpos. Estos anticuerpos se vienen a unir a las plaquetas y las plaquetas son destruidas por el sistema retículo endotelial. Pero también esos anticuerpos vienen a alterar megacariocitos y también tenemos que las células T tienen una importancia porque pueden tener efecto citotóxico, pero también son las células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de nuestra PTI? Vamos a tener nuestros pacientes petequias y equimosis en los niños, son pacientes previamente sanos, podemos tener hematurias, podemos tener epistaxis hasta en un 20% de los pacientes, podemos evaluar hemorragia oral o hemorragia vías digestivas altas. Es muy raro, pero podemos tener sangrados a nivel del sistema nervioso central en el 0.1% de los pacientes y sangrados retinianos en el 0.2% de los pacientes. Por eso es importante a los pacientes que tenemos con PTI hacerles un fondo de ojo. Y en algunos pacientes podemos tener una esplenomegalia, hasta un 5 o 10% de los pacientes con trombocitopenia y PTI pueden tener una esplenomegalia. Pero siempre que nosotros vemos a un paciente con una trombocitopenia y una esplenomegalia, vamos a realizar un aspirado de médula ósea porque debemos descartar que ese paciente no tenga una leucemia o una enfermedad linfoproliferativa. Estas son las petequias que vamos a ver en nuestros pacientes, equimosis pequeñas. Diagnóstico. El diagnóstico es un diagnóstico de exclusión, es un diagnóstico clínico. Es el paciente previamente sano que ingresa con petequias y equimosis, que no encontramos nada en el examen físico y que vamos a ver en el cuadro hemático una trombocitopenia. Usualmente esta trombocitopenia tiene un volumen medio plaquetario mayor de 8. Vamos a tener unos tiempos de coagulación normales. No necesitamos un aspirado de médula ósea para hacer el diagnóstico de una PTI. El aspirado de médula ósea se hace cuando yo creo que mi paciente puede tener algo más y no es solo una PTI, o en los pacientes con una PTI crónica que queremos evaluar cómo está esa médula ósea. Los anticuerpos plaquetarios no es necesario realizarlos. Tiene una especificidad más del 90%, pero una sensibilidad del 40 al 60%. Podemos tener pacientes con PTI que tengan unos anticuerpos plaquetarios negativos, por eso no nos ayudan para el diagnóstico y no los solicitamos de rutina. Tratamiento. El tratamiento puede ser intervencionista y no intervencionista. ¿Por qué podemos utilizar un tratamiento no intervencionista? 60% de las PTIs se curan solas. Nosotros no sabemos si el paciente, en los casos que recupera el recuento plaquetario, fue porque solo iba a recuperarse o por lo que colocamos. Entonces puede existir un tratamiento no intervencionista, obviamente no se realiza en pacientes que tengan una hemorragia. El tratamiento no intervencionista, ¿en qué consiste? En restricción de la actividad física, no ingerir sustancias que disminuyan la actividad o la función plaquetaria, evitar vacunas virales y obviamente, como mencionamos previamente, no se puede realizar en pacientes que tengan una hemorragia activa. El tratamiento intervencionista. El tratamiento intervencionista está dado por los esteroides. ¿Qué hacen los esteroides? Los esteroides van a mejorar la estabilidad vascular, estabilizan el macrófago, son linfolíticos a largo plazo y actúan de 5 a 7 días después de su administración. Entonces los esteroides nos pueden servir en pacientes que no tienen un sangrado activo, en pacientes que sean mayores de 2 años, porque los pacientes menores de 2 años tienen mayor riesgo de sangrado, y existen varias maneras de utilizar estos esteroides. Podemos utilizar metilprednisolona 30 miligramos por kilo, máximo 1 gramo por día, de 3 a 5 días, y siempre debemos pasar esta metilprednisolona diluida de 2 a 3 horas que sea la infusión. Podemos utilizar prednisona de 2 maneras, 1 a 2 miligramos por kilogramo por 15 días o 4 miligramos por kilogramo por 4 días. La inmunoglobulina. En la inmunoglobulina el mecanismo de acción es bloquear el receptor Fc. Al bloquear el receptor Fc se va a disminuir la unión del anticuerpo y el antígeno al macrófago y las plaquetas no van a ser destruidas. La inmunoglobulina, ¿en quiénes la usamos? En pacientes que tengan sangrados activos y en pacientes menores de 2 años. Pero si en algún momento yo no tengo inmunoglobulina en el centro donde estoy y tengo alguna de estas características en mi paciente, puedo iniciar las esteroides.
¿Cómo se coloca la inmunoglobulina? Dosis de 0,8 a 1 gramo kilogramo día por 1 o 2 días. Después del primer bolo yo tengo que tomar un cuadro hemático, evalúo. Si mis plaquetas se han recuperado, no necesito un segundo bolo. Si mis plaquetas no se han recuperado, necesito un segundo bolo. Los efectos que puede tener la inmunoglobulina son cefalea, fiebre y podemos tener meningitis aséptica. Existe otro tratamiento que es la anti-D. La anti-D es una inmunoglobulina contra el grupo D de los glóbulos rojos. Como lo mencionamos, al ser una inmunoglobulina contra el grupo D de los glóbulos rojos, nos va a producir hemólisis, entonces nuestro paciente puede presentar anemia. Solo nos va a servir en pacientes con RH positivos y la dosis es de 40 a 50 microgramos por kilogramo. Otros tratamientos intervencionistas. Podemos realizar la esplenectomía, sobre todo en pacientes que tengan sangrado del sistema nervioso central o pacientes con sangrados que amenacen la vida. Rituximab, el problema del rituximab es que no tenemos INVIMA en nuestro país para utilizarlo, pero lo que hace el rituximab es disminuir la producción de linfocitos B y al no producir linfocitos B disminuimos la producción de anticuerpos y pues vamos a disminuir la destrucción plaquetaria. El rituximab no tiene una respuesta aguda, la respuesta se ve a las 4 semanas. Y en algunos otros casos, pero ya en los pacientes que tienen más PTIs persistentes o crónicas, nos vemos abocados a utilizar tratamientos inmunosupresores. Bueno, con esta pequeña revisión de trombocitopenia y de PTI, damos por terminada la charla de enfoque del síndrome hemorrágico en la infancia. Muchas gracias.